días a todos. Bueno, recordarles, ahorita me llamaba la atención mucho el que se haga hincapié en la vigilia en un tiempo tan importante como el que estábamos hablando ahorita, a final de este mes y comienzos del siguiente. Y recordarles y ser muy insistente en esto. No se trata de supeditar o de condicionar nuestra participación en vigilia con un refrigerio. Si usted por alguna razón no quiere tomar refrigerio, ya comió en su casa anteriormente o quiere traer un refrigerio, no hay ningún problema, puede hacerlo. Lo importante es venir y orar y compartir, ¿no? Eso es lo realmente importante. Bueno, me llamó la atención y tiene mucho que ver con la oración, que es lo que vamos a tocar el día de hoy para empezar. Pero una oración desde otro punto de vista, es muy importante. Pero primero tengo un deber familiar que cumplir. Tengo un deber ya en un ciclo que se abre, un nuevo ciclo que empieza. Y es que quiero compartir con ustedes uno de los testimonios más bellos que ha podido llegar a la vida de mi esposa y mía, y es nuestra bebé. Les comunico que vamos a tener una bellísima niña. Tenemos 20 semanas, casi 21 semanas, 22, 23, 22. Bueno, 5 meses. Estamos supremamente contentos. Compartir con todos ustedes, no habían tenido la oportunidad de compartir el testimonio, estamos felices. Aprovechar este instante y dar un mensaje al futuro. Pedí el favor de que me habilitaran las cámaras para darle un mensaje al futuro a mi hija, a nuestra hija. Sé que en un futuro, ya con la tecnología, probablemente nos vaya a poder ver. Entonces, decirte princesa, voy a aprovechar la oportunidad, ustedes me disculparán. Decirte princesa que eres lo más hermoso que nos ha pasado hasta ahora, una de las mayores alegrías que Dios nos ha dado, a tu mamá y a mí, que eres nuestro orgullo, eres el orgullo y la alegría de dos familias que te aman con muchísimo, muchísimo cariño e intensidad, que eres nuestro mayor tesoro y que te vamos a cuidar por siempre y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, es eso, es contarles, compartirles un poquito ese testimonio. Saber que, hablando de ciclos, ¿no? Se cerró uno, el de la soltería en el matrimonio, es decir, poder acostarnos tarde, levantarnos tarde, bueno, en fin. Y viene una etapa de un poquito más de responsabilidad y agradecemos mucho sus oraciones hasta el 27 de febrero que está programada para nacer. Vamos a ver si esa es la fecha. El Señor sabrá. Hablando de ciclos, antes voy a pedir, hay una costumbre muy bonita que tiene nuestro queridísimo hermano Víctor Hugo, y es saludarnos. Pero yo le voy a pedir un favor, que para este saludo, al que quiero invitarlo, se ponga de pie y salude a las personas que tiene al lado, al frente y atrás, pero puestos en pie, por favor. Y yo voy a dar ejemplo también y voy a saludar a las personas que están acá. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Felicitaciones por Josué. Amén. Exactamente. Ya vamos a ver ahorita la importancia de esto que estamos haciendo. Se despelotó la iglesia, Dios mío. Qué bonito. Qué bonito verlos así. ¿Por qué les pedí esto? Porque vamos a hablar de ciclos, pero
Me llamó mucho la atención las prédicas anteriores y sin proponérnoslo claramente, vimos la necesidad de reparar en aquellas etapas en nuestra vida en las que nos encontramos con conflictos. ¿Mm? Y los conflictos son ciclos también. Los conflictos son dinámicos, tienen periodos de tiempo, ¿Mm? Tienden a empeorar, pero también tienden a desaparecer. Y por ejemplo, si yo preguntara, no necesariamente me pueden alzar la mano, pero podría preguntar quién tuvo un problema, un conflicto, una pequeña molestia hoy con un familiar, con un vecino, con el señor que venía conduciendo a 80 por aquí por la quinta, a 100. ¿Quién no tuvo un conflicto hoy? Decir eso. Me llamó mucho la atención sobre los ciclos. Y enfocarnos en los conflictos como ciclos a superar es el objetivo de la reunión de hoy. Si no cerramos, y ya lo habíamos dicho con Víctor Hugo y con nuestro hermano Freddy, si no cerramos los ciclos adecuadamente, y sobre todo si no cerramos ciclos en conflictos familiares, en discusiones, en muchas cosas, tarde o temprano nos va a estrellar una montaña de consecuencias sobre nosotros y sobre los que nos rodean, o nuestra familia, ¿no? El Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Fíjense, conflictos hay todos los días. Así que Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. La versión traducción viviente dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Un gran error es decir eso. Es decir, ay, me está yendo bien, yo hasta ahora no tengo conflictos, no me pasa nada, todo está bien. Es una forma de negación y es muy peligroso. El Señor te oiga en el día de conflicto. Y allí hay un elemento que hoy ofrezco a manera de ofrenda a esta reflexión, y es la comunicación. Para los que no saben, soy comunicador social, y la comunicación, el Señor me permitió estudiarla precisamente para eso, para establecer puentes, para reconciliación, para sanidad interior, para restituir lo que muchas veces como familia hemos perdido, como amigos, como hermanos, hemos descuidado, ¿no? Y ahí está, en el Salmo 20 está implícito la comunicación primeramente con Dios. El Señor te responda. Ahí está la comunicación, yo hablo y Él me responde. Nos preocupamos cuando hablamos y nadie responde. Y Él se preocupa más cuando Él habla y nosotros no respondemos. ¿Tenás? Y Él quiere ayudarnos en el día del conflicto. Él quiere ayudarnos. Por eso la bendición está en que Él responda a nuestro conflicto. Tenemos que recordar algo. Vamos a Santiago, por favor. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 8. El capítulo 3 es muy conocido. El capítulo 3 es muy conocido. El título tiene por título La lengua, ¿no? En unas Biblias. Y fíjense lo que dice el 8. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno, ¿qué? Tenaz. Nos están comparando a serpientes. Nos están comparando con serpientes. Y fíjese que el maestro ya nos lo había dicho. Mateo 12:34 dice, generación de víboras. Un poquito duro, ¿no? Lo que nos está diciendo él. Pero es porque nosotros tenemos diagnosticado una comunicación corrupta. Incluso
Las personas que dicen hablar de comunicación asertiva y cosas así, pueden darnos los elementos que ellos quieran para manejar la comunicación, pero siempre nos va a faltar algo, y es lo corrupto de nuestro corazón. Eso es espiritual, eso no se sana con estrategias comunicativas, ¿sí? Con inteligencia emocional, eso no se cura con eso. Hay que ser claros con eso. La comunicación del hombre está corrupta. Y sigue diciendo el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Para controlar la lengua, primero tenemos que cambiar el corazón. Y ahí está. Ahí está. ¿Y qué dice segunda a los Corintios 5:17? Más o menos. Si alguno está en Cristo, ajá. Si alguno está en Cristo. Si usted nos acompaña por primera vez, el primer paso para cambiar nuestra comunicación, y ojo, la comunicación es más que palabras, y ya lo vamos a ver, pero lo importante que es cambiar el corazón. Desde ahí tenemos que empezar, desde lo que Cristo hace en nosotros, porque Cristo lo dijo: si tienes un corazón malo, ¿qué bueno puede haber en ti? No hay nada, nada bueno. Como les decía, no todos son palabras. La comunicación consta de 3 aspectos básicos: las palabras, ¿cierto? O lenguaje verbal, que también se traduce en lo escrito, también significa lo escrito. Y las palabras, tan solo del contenido que tiene diario en una persona, representa solo el 7% de lo que transmite, según comunicólogos muy reconocidos. Solo el 7%. Es decir, usted le expresa a otra persona en palabras solo el 7% de lo que realmente quiere decir. Lo siguiente es el tono de la voz. Es muy diferente lo que usted le dice a cómo se lo dice, ¿no? No es lo mismo que tu mamá o mi mamá, cuando éramos más jóvenes, nos decía: ¿cómo, mi hijo? ¿Me explica otra vez? A que luego dijera: ¿cómo? Cuando mi mamá decía ¿cómo?, yo trago entero y digo: no, pues no, nada. El tono hace la diferencia. Y el tono representa el 38% de lo que transmitimos al comunicarnos. Y por último, el lenguaje corporal, el cuerpo, que es el que más transmite comunicación. Los gestos, muy bien, 55%. Ojo, es cierto, la Biblia solamente nos habla de las palabras, pero fíjese que luego Jesús nos dice: es que las palabras es solo lo que nos evidencia nuestra pésima comunicación. Es solo lo que demuestra lo mal que estamos en el interior. Fíjense el ejemplo de Génesis 4:6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:6. Fíjese lo que le dice Dios a Caín. Dios lo vio y Caín no había dicho nada. Recordemos que Caín en ese momento del versículo 6, estaba muy molesto por lo que había pasado con Abel. Dios le había aceptado la ofrenda a Abel y le había rechazado la ofrenda a Caín. Y Caín no había dicho nada, pero andaba todo energúmeno. Gracias. Bueno, tenemos aquí un carro que hay que sacar a pasear. JHZ 996, Renault Duster. Hay que moverlo, por favor. Repito, JHZ 996, Renault Duster. Bueno,
Al parecer, Caín mostró su molestia con su actitud, con su cuerpo, antes que con sus palabras. Otras versiones dicen Caín andaba amargado, se le veía lo amargado. Y no había dicho nada. Isaías 3:9 nos dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Fíjese el diagnóstico que hace Dios solo con el lenguaje corporal. Los expertos dicen que el lenguaje corporal no necesariamente traduce eso, ¿no? Pero deja la duda. Y por eso es que Dios le pregunta a Caín: ¿estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué? Y era cierto, Caín estaba molesto. Tenemos que cuidar mucho nuestra comunicación corporal. Eclesiastés 8:1 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará o se irá. Es decir, por muy feo que uno sea, la sabiduría lo hace brillar a uno, lo embellece a uno. Entonces, lo digo por experiencia, pero es importante reconocer eso, que tenemos un problema de comunicación, y no solo con palabras. ¿Alguna vez usted se ha preguntado o le han dicho: ay, pero no me hable así? Probablemente usted tiene un problema en el tono en el que dice las cosas. Probablemente usted usa palabras repetitivas y hijos, compañeros, amigos, familiares le dicen: ay, usted tan cansón o tan cansona. Y es que usted dice lo mismo, pero con la misma palabra. Entonces el mensaje no está llegando claro, porque usted da cantaleta en lugar de expresar su inconformidad. Es muy diferente. Entonces hay que cuidar el tono de la voz, hay que cuidar la manera en cómo lo dice. ¿Qué tal si yo diera la reflexión así? Entonces dijera yo: bueno, vamos ahora a Primera de Samuel 25, por favor, acompáñenme. Por favor, acompáñenme a Primera de Samuel. Sería muy diferente, ¿cierto? Sería muy diferente. No digo que mal ni mejor, digo diferente. Y así pasa. Usted y yo nos proyectamos de maneras distintas frente a las personas, ¿sí? Mire, de eso se trata. Vamos a Primera de Samuel 25, mejor. Primera de Samuel 25. Usted y yo nos proyectamos de manera distinta con nuestro lenguaje corporal. Y siempre comunicamos dos maneras, dos tipos de comunicación. La primera es intelectual, es decir, transmitimos ideas. Y la otra es emocional, corporal, y transmite más. Transmite más. El novio a la novia, o el esposo a la esposa: mi amor, ¿te pasa algo? La novia o la esposa: no, nada. Exacto. ¿No? Dentro de los 5 principios de la comunicación se dice que eso es: no hay coherencia entre el contenido y la relación. Es decir, me dijo que estaba bien, pero yo no sé por qué creo que no está bien. ¿Se fija? Y empieza el conflicto, ¿sí o no? Y allí empieza el conflicto. Un conflicto que usted mismo pudo evitar si cuida su manera de expresarse, sus gestos, ¿sí?
y transmite mejor lo que quiere decir. No recuerdo si fue Albert Einstein que dijo alguna vez, si usted hace algo, hace lo mismo y no le da resultado, creo que tiene que cambiar de método. Entonces, si no nos hacen caso, si no entienden nuestros sentimientos, si algo pasa con nuestra familia, ese conflicto no cambia, hay que cambiar la manera de expresar el conflicto, hay que cambiar la manera de decirlo, hay que cambiar nuestra oración a Dios. No lo estamos diciendo bien. Con 1 Samuel 25 entramos a un extracto bíblico que me encanta. Me parece muy, muy bonito. A mí me encantan en particular las historias de David. David en lo personal no es mi personaje afín, es Pablo, el apóstol Pablo, pero las historias de David son muy entretenidas y dejan muchas enseñanzas. ¿Sí? Alguna vez hablé de Amnón y Tamar, me parece un problema familiar tenaz, una semiviolación allí, luego un asesinato tenaz, al estilo Juego de Tronos, ¿no? Pero ahora vamos a ver el ejemplo de una mala comunicación en estos dos personajes, en David y Nabal. Primera de Samuel capítulo 25, ¿todos estamos allí? Acompáñenme por favor con la lectura. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Hasta aquí nos están presentando la historia. Recordemos que aquí David venía huyendo de Saúl. Como lo menciona la Biblia, se acaba de cerrar uno de los ciclos más importantes del Antiguo Testamento en la historia de Israel, que es la de los profetas y la de los jueces de Israel. Samuel, como el último juez de Israel, muere. Y en ese momento empieza el nuevo ciclo en el gobierno de Israel, que son los reyes de Israel. Ese capítulo es la coyuntura, el 25. Hasta allí información, hay que tenerlo en cuenta. El versículo 5 dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. El 6 dice, y decidle así, sea paz a ti y a tu familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Dejémoslo allí. Ese verbo y callaron, ¿qué le sugiere a usted en la lectura? Que terminaron de hablar, buenos días, con todo respeto, paz a usted de parte de David, hijo de Isaí. Queremos pedirle un grande favor. Lo que tenga a la mano, por favor, compártalo con nosotros. Tenemos hambre. Si es tan amable. Hemos ayudado mucho. Somos amigos de sus trabajadores. Por favor. Gracias. Y callaron. Es decir, y Nabal seguía esquilando. Yo creo que ni les dio la cara. Ese verbo, y callaron, significa que hubo un silencio incómodo, ¿no? Un silencio molesto, un silencio grosero, un silencio insolente. Esa es una barrera de la comunicación. Eso traduce prejuicios, malicia, desconfianza, temores. Y eso en la comunicación nos afecta. Cuando yo hablo con las personas,
y empiezo a guardar silencio, a guardar mis ideas y mis expresiones, estoy demostrando que no quiero comunicarme, que no quiero hablar, que no me quiero expresar, que no me interesa o no me gusta o no quiero comunicarme con usted. Por eso en una discusión, y no voy a hablar quiero referirme a discusión con no gritos, con no manotazos, sino con diferencias de opiniones, en ese momento no pueden haber silencios. No deberían, porque el silencio se presta para malas interpretaciones. ¿El que calla? El silencio como mensaje es mucho más efectivo y potente que muchas palabras. Dice el versículo 10, y Nabal se dignó a responder. Respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Un indirectazo, ¿no? Y he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Grosería y altanería al 100%, ¿no? El tono y el volumen de la voz en su peor expresión. Luego los siervos de Nabal le comunicarían a Abigail y le dirían, ese señor nos ha saherido, es decir, barrió el piso con nosotros. Entonces a ese discurso de Nabal, auméntele ese tonito, auméntele, ¿no? En el lenguaje corporal se conoce a la persona orgullosa, o más bien, se distinguen comportamientos orgullosos o altaneros, ¿no? Para diferenciar, porque realmente pueden ser que no sean así. Mentón proyectado, ¿no? Ojos achinados, ¿sí? Ceño fruncido. Claro, esos son signos de altanería, ¿no? De mirar por debajo del hombro, por encima del hombro, sí, dígame. Cuando yo no presto a mi interlocutor esta parte tan importante del cuerpo, estoy comunicando que realmente no me interesa lo que está diciendo. Sí, dígame. Dígame. Sí. Ah, sí. Me volteo. Pero cuando yo hablo con la persona y me interesa lo que está diciendo, sí, dígame, por supuesto, sí. Aquí estoy, aquí estoy. Todo mi ser lo está escuchando. Estoy disponible para usted. Entonces, Nabal hace eso. El lenguaje corporal de una persona, de este personaje, es altiva y arrogante. Nabal destruye con su discurso la buena comunicación que David quería tener. Y selecciona las palabras más inapropiadas. ¿Y quién es este fulano? Una cosa es decir, mira, la decisión que tomaste es muy tonta. Y otra cosa es decir, mira, tu decisión no me parece muy sabia. Puede ser sonar diplomático, pero cambia la reacción en la otra persona. Bestia atrevido, ¿cómo es que tonta? Tonto él. Ya empieza el conflicto, ¿no? Pero si yo lo digo con amor, con cariño, con una mano en el hombro, ¿te puedo ayudar en algo? Cambia. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. ¿Sabes lo que es un golpe de una espada? No, ¿cierto? Porque si lo hubiera sentido, no estaría aquí. El golpe de una espada nos mata. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay que saber seleccionar las palabras. Si usted quiere comunicar algo importante, si usted está en un conflicto y quiere comunicar algo, quiere comunicar sus sentimientos, piense las palabras antes de decirlas, selecciónelas, ¿no? Estoy enojado no es la única palabra. No me gusta esto, me incomoda lo otro. ¿Podríamos cambiar esto? Se fija que hay muchos matices para una sola palabra, para una sola idea. Hay mucho de dónde escoger. El español en eso es muy, muy, muy bonito, muy rico en sinónimos. Nabal no usó el tono apropiado para referirse a David.
Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Usted por qué cree que en esas emisoras, que no voy a mencionar para no hacer propaganda, pero esas emisoras de baladas y ponen a un tipo hablando así, diciendo, hola, buenos días, ¿no? En esas emisoras donde vamos a escuchar ahora, porque eso genera en la mente un efecto, ¿no? Entonces usted se relaja. Ay, me gusta esta emisora. Le gusta es el locutor o la voz del locutor. Usted lo va a ver y es normal. Pero no, él tiene una voz así. ¿Ves? De verdad, usar tonos para hablarlo. Mira, no me gustó lo que hiciste. Es muy diferente. Mira, a mí no me gustó lo que usted hizo. Dije lo mismo, pero en diferente tono. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Necesito hablar con usted. Más allá de comunicación asertiva, esto es sabiduría. Eso es sabiduría bíblica. Porque como dice Santiago, sabiduría es primeramente limpia, pura, santa. Eso es, de buenas intenciones. Esa es la buena comunicación. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Se armó la de Troya, ¿no? David reaccionó inmediatamente. Fíjense que David no dijo, ¿cómo así, verdad? No me diga, cada uno coja su espada. O sea, lo ofendieron, le mentaron la. Entonces él dice, no señor, yo no me dejo. Y subieron tras David como 400 hombres y 200 más quedaron cuidando el bagaje, o sea, las maletas. Y 400 hombres para acabar con una hacienda. Hay una ira exacerbada en David. David se descontroló. La reacción de David fue totalmente desproporcionada. Hay dos reacciones comunes cuando nos ofenden. Dos reacciones comunes. Explotar, como Caín, que mató a Abel, como Saúl, que le tiró 2 veces una lanza a David para matarlo, y David en este caso. Cuando la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nosotros como hijos de Dios no podemos reaccionar de esa forma. Yo sé que usted alguna vez algunas personas yo encuentro y me dicen, pues yo, ¿qué hago? Yo soy así. ¿Se acuerda cómo empezamos? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No diga que no puede. Usted como hijo de Dios no puede decir, no, es que yo soy así. No. La Biblia nos dice cómo debemos ser. Esa es la medida de nuestro comportamiento. Y la explosión, Caín, Saúl, David, y la evasión, evadir el problema. Ah, bueno, Señor, y yo no hablo de eso, y yo no digo eso, y a mí no me parece. Y evadir creo que tiene las mismas consecuencias, es catastrófico. Usted empieza a acumular sentimientos, eso se le pudre ahí adentro, se vuelve una raíz de amargura, son aguas estancadas. Llegó tal persona, qué bueno que llegó, me voy. Pero acabaste de llegar, no, yo me voy. No, es que si vieras, tengo piquiplaca, pero son las 2. No, pero es que de aquí a que llegue a la casa, cualquier cosa para evadir. Cuando la Biblia dice, tiempo de romper y tiempo de coser.
tiempo de callar y tiempo de hablar. Listo, hay un conflicto. Dejemos pasar las emociones, pero tenemos que volver y hablar. Tenemos que volver y reconciliarnos. No podemos evadir el problema. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ojo que es el Señor el que nos está hablando, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, déjala. A mí no me interesa, dice el Señor, tu ofrenda, si tú no estás en paz. Es más, yo podría aplicar, es decir, a mí no me interesa, no suba. En la iglesia verán, Víctor puede dar un tema aquí, pero si tú tienes algo contra tu hermano, no te subas a dar el tema. Es así de grave. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. No, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los conflictos y los problemas no podemos evadirlos. No estamos llamados para evadirlos. Y Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No se acueste enojado. No se acueste sin resolver el problema. No permita que llegue la noche sin hablar con esposo, con mamá, con papá, con el que haya que hablar. Imagínense cuántos días llevamos nosotros enojados. No todo el enojo es malo. Airaos, pero no pequéis. No todo el enojo es malo. Dios usa el enojo para impulsarnos a solucionar el problema. Hay que acabar con el problema, no con la persona. Sí. Porque usted, pues, claro, al verlo le recuerda el problema. Pero el problema no es la persona. ¿Cuál es el problema? En oración el Señor nos mostrará. Dios usa el enojo para crear energía emocional y destruir algo. Para juzgar con justicia perfecta. Porque Dios también se enoja. Viene el día de la ira de Dios. ¿Saben cuál es ese día de la ira? Recordando un poquito, repasando lo de la cita. ¿Saben cuál es el día de la ira de Dios? Ese silencio que dice mucho. Debemos destruir el problema y no a la persona. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestro enojo. Otras cosas que nos pueden afectar en la comunicación son barreras, como la falta de preparación al momento de hablar. ¿Qué pasa si yo llego aquí e improviso? Pues puede que Dios en su misericordia nos ayude, ¿no? Pero me voy a enredar mucho. Suponer ideas confusas. Eso de la suposición es muy grave. Yo no hablo con la otra persona. Supongo que. Nadie me lo ha dicho, no me lo ha dicho directamente, pero yo creo que. No, yo creo que no. Pregúntele, ¿usted está enojado conmigo? ¿Usted hizo esto contra mí? Es mejor hacerlo así. Por eso Dios dice, ve y reconcíliate con él. ¿Me dices esto? Porque quieres que me sienta culpable. Una discusión de pareja, ¿no? Está haciendo mal conmigo porque quiere algo, ¿no? Como cuando el niño o la niña se acerca y papi, mami. Pues yo no tengo mucha experiencia en eso, ya la voy a tener. Pero he visto, ¿no? Y el papá dice, ¿qué quiere? Solo se casó conmigo por esto. Pregúntele. Y al que le preguntan, no se quede callado. Eso es un error. Usted está conmigo por mi plata, ¿cierto? Pues no, la verdad, no. No se quede callado, no titubee. Si titubea, oiga, por acá es que Judas. Yo no sé si hasta allá, pero no suponga, por favor, no suponga. Y no generalice. Sos igualito a tu papá. Oh. ¿No?
Usted nunca me escucha. Usted siempre da cantaleta. Usted la única vez que se porta bien conmigo es cuando quiere algo. Usted es la peor persona que he conocido. No generalice. No todos los hombres somos iguales. No todas las mujeres son iguales. No generalice. Eso afecta a la comunicación. Vamos a ver ahora el ejemplo de la buena comunicación. El ejemplo de Abigail. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en sus asnos. ¿Qué pasó? Que David, cuando se fue, lanza en ristre contra Nabal. Uno de los siervos de Nabal fue y le dijo a Abigail: ¿cómo te parece que nuestro amo insultó a esos buenos hombres? Y la verdad es que ellos han sido buenos con nosotros. Lo que ellos dicen es cierto. Han sido buenos con nosotros. Ayúdanos, porque iban a venir y van a acabar con todo. Inmediatamente Abigail diseña la estrategia de la reconciliación. Y lo primero que hace es ubicar el inicio del problema. David venía por comida, le prepara comida. Sencillo. ¿Cuál era el origen del problema? El inicio, comida. Ella resuelve eso. Pero como ya se agravó la situación, como el conflicto empeoró, ella va a solucionar aún más la situación. Dice: en un conflicto donde uno o más implicados es cristiano, ¿quién es el responsable de resolver las ofensas? ¿El ofendido o el ofensor? ¿El ofensor? Vuelvo y pregunto. Ojo. En un conflicto donde uno o más implicados es cristiano, ¿quién es el responsable de resolver la ofensa? ¿El ofendido o el ofensor? ¿El ofendido? Exacto, ahí la palabra clave es: si somos cristianos. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos. Es decir, mírese, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, exhórtalo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces se volviere a ti diciendo: me arrepiento, pégale una patada. ¿No es cierto? Perdónale. Exacto. Si somos creyentes, la responsabilidad es de los dos. No importa si yo soy el ofendido o si soy el ofensor. Mi obligación cristiana es tomar la iniciativa, como lo hizo Abigail, porque ella no tenía nada que ver. Los del problema eran David y Nabal. Ellos eran los del problema. Pero Abigail toma la iniciativa. Vamos a resolver esto ya. Porque además venía la muerte, ¿no? Pero ese es el interés, resolver el problema ya. Cuando existe un problema con un hermano, yo tengo la obligación bíblica de tomar la iniciativa y resolver el problema. No puedo ser pasivo, no puedo esperar a que la otra persona haga algo, no puedo decir: es que él me ofendió a mí. Recuerden lo que dice Primera de Juan. Si dices que caminas en la luz y no tienes comunión con tus hermanos, eres mentiroso y la verdad no está en ti. Ay, pero es que yo oro, pero es que yo me porto bien, yo no fornico, yo no robo, no. La comunión sincera es absolutamente necesaria y demuestra la salvación que tenemos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Y el versículo 19 dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. David estaba herido, con razón, pero estaba herido. Abigail iba preparada. Ella diseñó una estrategia de reconciliación. ¿Por qué? Porque tomó precaución de enviar siervos adelante de ella, porque es que los que venían atrás venían armados. Entonces ella, si le fallaba el plan, se escondía y se iba. ¿No? Es importante tener eso en cuenta. Hay un momento, hay un instante, hay un lugar, hay una forma, hay una manera, hay un compañero para resolver el conflicto. Los hay. Procuremos hacer que pase la solución de ese conflicto. Dios nos va a respaldar. David y Abigail lo hizo. Aprovechó las circunstancias y buscó reconciliarse con la persona el ofendido. Versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. La humildad en el lenguaje de Abigail se manifiesta en dos formas, en lo verbal y en lo corporal. Ella no solamente dice, perdóneme, se postra, se humilla. Cuando dice que se echó a sus pies, dice que prácticamente se arrodilló delante del caballo o del asno en donde iba David. Su cuerpo le comunicó a David, perdónenos, perdónenos. No es una humillación, era necesario. Es la iniciativa del cristiano para pedir perdón. No es solo, vea, yo le vengo a pedir disculpas. No, perdóneme, perdóneme. Luego dice, ella controló la postura, el tono de voz, los gestos y algo muy importante que se me estaba pasando, el contacto visual. ¿No? Mirar a los ojos es vital para arreglar un conflicto. Vital. No desvíe la mirada mientras está solucionando un problema. No lo haga. Es grave. No me interesa. Está transmitiendo que no le interesa. Versículo 24. Abigail le pide a David que lo escuche, que la escuche. Y ahí está. Clave para resolver conflictos. Hay que escuchar atentamente. ¿Cómo usted escucha atentamente? Escucha con ojos abiertos a lo que está pasando, la mente disponible para entender al otro y el corazón dispuesto para comprender al otro. Y ojo que según Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, comprender lo que siente el otro no es necesariamente estar de acuerdo, pero sí es entenderlo. Es ponerme en sus zapatos. Y así encuentro otra manera para persuadirlo y decirle, lo que hiciste está mal. Encuentro otra manera de decirle, lo que hiciste está mal. Pero yo me pongo en los zapatos de la otra persona. Eso hizo Abigail. Y este es el discurso de Abigail. Uno de los discursos, bíblicamente, mejor conservados y más extensos de la Biblia. Pocas mujeres en el Antiguo Testamento tienen el discurso íntegro como lo dio Abigail. Repasémoslo. Versículo 25. No haga caso ahora a mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal, algunos estudiosos, no es el nombre de Nabal, no era el nombre de Nabal. Nabal era el apodo. Y el apodo era tonto, necio. Y en otras versiones dice estúpido.
tenaz, aparentemente. ¿Y cómo comienza Abigail? Diciendo, yo estoy de acuerdo con usted. En algo estoy de acuerdo, y es que Nabal es un necio. Estamos de acuerdo. Me identifico con la otra persona, ¿sí? Estoy en la posición del otro. Abigail se puso en la posición de David. El 26 dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahí está el cambio de la perspectiva. Abigail le dice, mire, enfóquese un momentico, más allá del dolor, más allá de las heridas, más allá del insulto y del ego pisoteado, hágase la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo se supone que se debe comportar un hijo de Dios en este momento? Abigail le dijo, así no se debería comportar usted. Fíjese, Jehová, pero se lo dijo en otras palabras. No le dijo, ay, quien lo ve, ¿no? David. Mire, ya ven con la espada ahí. No. Abigail le dijo, cuidado, cuidado porque esa no es la voluntad de Dios. Fíjense. 27, perdón. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Mostrar el interés verdadero a los demás. Ustedes querían comida, aquí tienen comida. Con obras, ¿no? No amemos solo de palabra, dice Santiago, sino con obras. El 28 dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Según la tradición judía, aquí empieza el Espíritu Santo, toma control de Abigail y empieza a profetizar a David. Y dice, yo te ruego que perdones a tu sierva, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ojo con eso. Abigail le dice, hasta ahora tú has sido un hombre conforme al corazón de Dios. Porque recordemos, hasta ese momento no había pasado nada, lo de Betsabé, no había pasado nada sobre Amnón y Tamar, Absalón, todas esas tragedias griegas no habían pasado. Hasta ahora había pasado lo bueno. David, escogido y ungido por Samuel, David obediente a su padre Isaí, David venciendo a Goliat, David sirviendo a Saúl, David huyendo de Saúl, David perdonándole la vida a Saúl en Engadi, y ahora está aquí. Y ahora David está a punto de perder el control. Está a punto de perder el control. Luego dice, el 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Ojo que Abigail le habló al corazón a David y le dijo, alguien te está persiguiendo, ¿cierto? ¿Quién perseguía a David en ese momento? Y luego le dice, ¿a quién venció David con una onda? A Goliat. Mire lo que le dice ella, yo sé que te persiguen, pero tus enemigos serán como una roca en la onda. Le habló al corazón. Así tenemos que hablar nosotros con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro compañero. Hablarle al corazón para solucionar el problema. Luego dice el 31. El 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo lo que bien, con todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail hizo algo muy, muy importante. Piensa en las consecuencias, David. Piensa en las consecuencias de lo que va a hacer. Piense. Le dice, el cambio de actitud es no ponerse a la defensiva. Cuídese. La decisión que usted vaya a hacer con este conflicto le puede traer problemas en el futuro. Un enojo. Y de hecho, lo va a hacer.
Finalmente, la historia dice que David se arrepintió y me gusta leer la parte que David le dedica a ella. El 32 dice, y David dijo a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quitado, no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y el 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? A pocas mujeres en la Biblia les dedican esta palabra. Yo a usted le he tenido respeto. No significa que no lo hayan tenido, pero no está expresado así. Tanto que unas versiones más recientes han decidido quitar esa frase. Hay versiones modernas que no tienen esa frase. Pero David le manifiesta el respeto que le admiró a Abigail. Abigail va, llega a su casa, encuentra a su marido tirado, ebrio hasta los tuétanos. Ella dice, no, así no le puedo decir nada. Se acuesta a dormir y en la mañana siguiente, cuando el marido está ebrio, está con la resaca, con el guayabo, le dice, hice esto con David. Dice la Biblia que a Nabal probablemente, ahí dice, se quedó tieso. Es decir, le dio un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame. Y lo dejó tieso por 10 días. Y el corazón se le puso como una piedra, dice la Biblia. Y después de 10 días, Nabal murió. La conclusión. Nabal, con su actitud y su terquedad, destruyó, hizo mal, y como resultado, Dios tuvo que cerrar su ciclo con la muerte. Dios tuvo que ponerle fin. No hubo manera de hacerlo. Nabal no estaba dispuesto a cambiar. David cambió su actitud, aunque al principio reaccionó igual que Nabal. Igual. Y por último, Abigail, su disposición y buen entendimiento la llevaron a evitar un ciclo de muerte y a empezar otro. Porque luego David después se enteró que Abigail había quedado soltera y se casó con ella. Y fue la segunda esposa de David, junto con Ahinoam. De Ahinoam no se dice nada. De Abigail se les dedica un capítulo entero y se dice que David caminaba por la vida en el ascenso a su reinado con sus dos compañeras, con Ahinoam y con Abigail. Eran sus dos compañeras. ¿Quiénes somos hoy? ¿Quiénes queremos ser? ¿Como Nabal? Que no le importa nada, que no le interesa a nadie, solamente él mismo. O como David, que probablemente sí nos equivocamos, reconocemos que tenemos arranques incontrolables y que tenemos que cambiar y lo hacemos. O como Abigail, que tomamos la iniciativa de reconciliarnos y de cerrar el conflicto. Otra invitación más a cerrar ciclos, mis queridos hermanos. Allí donde usted está, por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, primeramente a cambiar nuestro corazón. Permítenos, Dios, sanar primeramente nuestras heridas. Tú sabes, Dios, nuestro dolor. Tú conoces, Dios, que esas ofensas, que esos gestos, que esas miradas, que ese tono de voz, Dios, nos ha herido, nos ha dolido, Padre. No es desconocido para ti, que tenemos rabia, que tenemos rencor. No es desconocido para ti. Pero también, Señor, conocemos que tú eres un Dios justo y que en el día del conflicto tú nos escuchas si nosotros con todo el corazón te obedecemos y nos acercamos a ti.
Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hermanos, porque ciertamente, como yo, no soy mejor que mis hermanos. En unidad y en amor debemos procurar que estos pequeños conflictos no se vuelvan grandes ciclos interminables, difíciles y que hasta nos puedan llevar a la muerte. Porque no habrá bendición si no hay perdón. Padre, continúa haciendo la obra en mis hermanos, en mí principalmente, perdonando, teniendo la iniciativa, buscando, sanando, Señor. Quita de nosotros toda malicia y toda envidia y permítenos, en el nombre de Jesús, tomar una actitud hoy de cambio. Permítenos reconciliarnos y seguir buscando la paz, porque sin ella nadie verá al Señor. Gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.